Ya, segunda unidad, nuestro segundo gran tema, chiquillos, de este año, que corresponde al magnetismo. Como pueden ver ahí. Maximizar pantalla. Entonces, magnetismo, chiquillos, corresponde al segundo gran tema, la segunda gran unidad que vamos a ver durante este segundo semestre. Vamos a ver dos unidades este semestre, chiquillos, vamos a ver magnetismo y luego nos vamos a ir con lo que es un repaso general de física, eh, eh, bien breve de algunos conceptos que me faltan, que quiero revisar, de física moderna, de fluidos también, que es importante que lo vean. Entonces, magnetismo, chiquillos, lo vamos a dividir en tres grandes temas que vamos a ir trabajando. Lo primero que vamos a ir trabajando que corresponde a las reglas del magnetismo, lo que es el concepto del magnetismo en sí, entender qué es un imán, cómo funcionan las atracciones las atracciones magnéticas, las repulsiones magnéticas también, entender cómo es el movimiento de las líneas de magnetismo, cómo se mueve, cómo podemos experimentar con limadura de hierro, que es el mejor elemento que nos permite evidenciar la formación de líneas de campo magnético. Vamos a analizar con eso claro lo que es el concepto físico del campo eléctrico y el campo magnético. Campo eléctrico es un concepto que yo les debía de antes, pero lo vamos a incluir aquí porque es súper importante también trabajar con él. Y luego vamos a ver lo que es el campo magnético, de entender, por ejemplo, las características que genera los imanes, así como las cargas eléctricas van a generar una región cargada eléctricamente que la vamos a poder medir con este campo, los imanes, las fuerzas que generan los imanes, también van a generar el llamado campo magnético. Y lo vamos a analizar de esa manera para poder comprender características aún más grandes que no quedan solamente en lo que es el imán. Pero para todo ello, chiquillos, lógicamente tenemos que empezar a entender conceptos básicos del magnetismo, y eso es lo que va a tener la clase del día de hoy. El objetivo de la clase de hoy, chiquillos, los objetivos va a ser más que nada definir las características de un imán, entender también a qué nos referimos con el magnetismo, y de esta manera, chiquillos, relacionarlo con diferentes materiales que pueden reaccionar o no a estos imanes. Es decir, vamos a entender primero lo que es básicamente qué es el magnetismo, a qué nos referimos cuando hablamos de magnetismo y entender características generales de los imanes, los elementos más importantes, chiquillos, que van a servirnos para comprender el comportamiento magnético de los cuerpos. Así que eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. No es mucho, va a ser bien, yo creo que va a durar un poquito menos que de costumbre la clase, también para que lentamente vayamos calentando motores, vayamos nuevamente retomando y reactivando nuestros conocimientos para poder trabajar durante este semestre. Así que, sin más que decir, chiquillos, comenzamos la clase del día de hoy. Lo primero que vamos a ver, chiquillos, entonces, es entender primero el concepto más básico que vamos a trabajar durante esta unidad, que corresponde al concepto de magnetismo. Es decir, entender a qué nos referimos cuando hablamos de magnetismo, a qué nos referimos cuando hablamos de la magnetización, de características generales que podemos analizar de los imanes también. Pero para ello, chiquillos, lógicamente tenemos que entender el concepto más básico, es decir, ¿qué es un imán? ¿Qué es este elemento que vamos a analizar como gran elemento y entender también a qué nos referimos con magnetismo? Y cómo así poder marcar una diferencia con lo que es la electricidad, que es otra área de esta parte de la física, que pueden parecerse mucho y se pueden hacer muchas analogías, muchas relaciones entre la electricidad y el magnetismo, pero vamos a ir dándonos cuenta, chiquillos, que no tienen tantas cosas en común como uno pensar. El magnetismo, chiquillos, como concepto, como rama de la física, entiende que es la característica que tienen distintos cuerpos para atraerse o repelerse, no a partir de su composición atómica. Es decir, a diferencia de lo que ocurría con la electricidad, porque cuando hablamos que la electricidad en sí era la relación que existía entre cuerpos que se atraían o se repelían a partir de su composición ¿cómo se llama? Atómica, es decir, su capacidad de tener o de retener protones, digo, tener electrones, perdón, y que estos puedan viajar de un cuerpo a otro. Es decir, aquí nos vamos a centrar, chiquillos, aún más
que es lo que ocurría con los materiales en el caso de la electricidad, en las características químicas de de los cuerpos. ¿Por qué? Porque antes nosotros sabemos que cuando hablábamos de materiales conductores, de materiales aislantes que eran capaces de conducir o no la electricidad, los metales no eran los únicos materiales que conducían la electricidad. Había muchos más elementos que no necesariamente eran metales específicamente, que conducían la electricidad. En este caso, chiquillos, en el caso del magnetismo, cuando queramos atraer o repeler materiales a partir del magnetismo, es decir, a partir de las propiedades químicas de estos, nos vamos a tener que centrar con un grupo de la tabla periódica que corresponde al grupo de los metales. En específico, chiquillos, hierro, cobalto y níquel son los tres grandes minerales que permiten interactuar magnéticamente los cuerpos entre sí. Y estos materiales, como son el grupo de los metales, generalmente se mezclan, se fusionan, que generan aleaciones y combinaciones entre sí, pero les puedo asegurar que en un 90%, si no más, el hierro siempre está presente. De esta manera, nosotros en la naturaleza podemos encontrar diferentes rocas y diferentes minerales, compuestas de distintos minerales, que muchas de ellas van a tener la capacidad de atraerse o de repelerse con otras rocas u otros minerales. Para que esto ocurra, estos materiales, estas rocas, estos minerales deben tener hierro en su interior, porque el hierro es el mejor representante magnético que existe. Es el que tiene la mayor capacidad de atracción y de repulsión en el grupo de los metales. Es por eso que todo aquel material que contenga hierro va a ser capaz de poder atraer o repeler a otros materiales cuando se hagan interacciones magnéticas. Es decir, todo aquel material ferromagnético, como se dice, ferro viene de hierro, y magnético que tiene la capacidad de generar este magnetismo, esta atracción o repulsión a partir de propiedades químicas, va a poder entrar en este grupo de análisis. Es decir, todo material ferromagnético, es decir, que posea hierro en su interior, va a tener la capacidad de interactuar magnéticamente con otros elementos. Y estos elementos son los imanes. Chiquillos, un imán es el elemento magnético por excelencia. Y muchos creen que el imán se inventó, es decir, que se creó en laboratorio, se creó de manera artificial, pero no. Existen los imanes de manera naturales. Los imanes naturales son distintos, ¿cómo se llama? Eh, ¿Cómo decirlo? Rocas o minerales que contienen características magnéticas. El más destacado de todos es la roca de magnetita. La magnetita, chiquillos, es el imán natural más, ¿cómo se llama? Más común dentro de la naturaleza. El imán natural por excelencia es el que se ocupa generalmente para crear imanes, como los que ustedes ven, por ejemplo, esos cuadraditos, esos típicos, es imanes. Y la magnetita, chiquillo, es un mineral de hierro compuesto básicamente por óxidos de hierro, es decir, de hierro y de oxígeno, porque recuerden que los óxidos son todos aquellos compuestos químicos que tienen oxígeno en su interior y que se pueden oxidar, es decir, que tienen ese típico color oxidado. Pero la magnetita, chiquillos, es una roca que está presente en la naturaleza compuesta de hierro y de oxígeno, un óxido de hierro, que tiene la característica natural de poder comportarse como un imán. Generalmente, chiquillos, esta se ocupa para crear imanes, para poder después, a través de todo el proceso metalúrgico, generar imanes y poder crearlos. Como datos, chiquillos, los grandes yacimientos de la magnetita, o sea, los lugares del mundo donde hay más magnetita de manera natural, son en Suecia, Noruega y Portugal. Es decir, prácticamente es más para el continente europeo donde podemos encontrar de mayor cantidad las rocas naturales de magnetita. Es decir, si uno puede tomar una roca de magnetita, acercarla a un material ferromagnético, es decir, por ejemplo, algo de metal, por así decirlo, y esta magnetita va a reaccionar y va a comportarse como un imán natural. Yo cuando estuve en mi etapa, cuando estaba estudiando
ingeniería en minas, la carrera que también estudió la profe Leila, yo tuve rocas de magnetita en la mano y siempre me decía que ellos cuiden sus teléfonos, no los acerquen mucho porque ustedes saben que cuando uno acerca un imán, bueno, como que se puede echar a perder el artefacto. ¿Por qué? Porque la magnetita, cuando está en estado de roca, es muy potente como imán. No es como, por ejemplo, el cobre que hay que hacer un tratamiento para que mejore su capacidad de conducción, que hay que mejorar sus características. No. La magnetita, de manera natural, es un imán muy potente. Solamente cuando se procesa, se le da forma, se le pule para que quede más bonita, por decirlo, para que quede más presentable. Entonces, a partir de ello, definamos entonces qué es un imán. Un imán, chiquillos, va a ser todo cuerpo que genere magnetismo. Suena lógico. Es decir, así como los cables, así como los conductores anteriormente en la electricidad eran los que permitían la generación de electricidad, los imanes son los que van a poseer magnetismo y van a generar la atracción o repulsión entre ellos mismos, entre dos imanes, o bien entre un imán atrae a un material ferromagnético. Es decir, ay, perdón, déjame ver algo aquí yo. Ahí está. Los imanes, chiquillos, van a tener la característica de atraerse entre sí y también atraer, o también de repelerse entre sí, y también de atraer todo aquel material ferromagnético. Es decir, todo imán atrae a otro imán o repele a otro imán y también va a atraer, siempre los atrae a los materiales ferromagnéticos. Así que muy importante eso. La capacidad de atracción, chiquillos, de los imanes siempre es más grande en sus extremos, en sus polos. Es decir, en cada extremo de un imán, supongamos, chiquillos, que este plumón es un imán, acá, este plumón es un imán, en los extremos del imán, en el polo norte y polo sur, es decir, polos opuestos, va a estar concentrada la mayor capacidad de magnetismo. Es decir, siempre, fíjense que cuando ustedes tengan un imán cuadrado o este típico imán que es en forma de herradura, fíjense que siempre en los extremos van a poder, se les van a pegar más las cosas que en el medio. Porque, vamos a ver más adelante cuando analicemos el campo magnético, es ahí donde se concentra la mayor cantidad de fuerza magnética en los imanes. Es decir, ustedes siempre que quieran pegar dos cosas, las van a pegar por sus extremos, porque por ahí es donde se encuentra la mayor capacidad del imán para generar este magnetismo. Se habla de polo norte y de polo sur, y yo creo que eso ya nos está sonando un poco a nuestro planeta. Eso es porque, ¿quién me puede decir cuál es en cuanto a la estructura interna de la Tierra, la estructura sólida, la geósfera, la parte sólida de la Tierra? ¿Cuál es el elemento más abundante en la superficie de nuestro planeta? ¿El elemento químico más abundante sobre la superficie de nuestro planeta? ¿Alguien sabe cuál es ese elemento? Es pregunta de PTU, ¿cierto? Puede ser pregunta de PTU. ¿Cuál es el elemento químico más presente en la corteza terrestre, en la superficie de la Tierra? La parte rocosa de nuestro planeta. ¿No es el níquel? Uno de ellos. Casi. Pero también, no, Renato, también es uno de los más importantes, pero hay uno que en porcentaje, que si hablamos de porcentaje, está en segundo lugar el níquel, pero en primerísimo lugar gana por goleada uno. Lo he nombrado, harto ahora. ¿El hierro? Exactamente, el hierro. La corteza terrestre está compuesta en un gran porcentaje y voy a buscar eh, eh, la composición de la corteza terrestre, lo voy a buscar por porcentaje para no exagerar. Casi el 90%, chiquillos, de la superficie de la Tierra es hierro. Así que es lógico pensar que nuestro planeta se comporta como un imán porque la Tierra en sí es un gran material ferromagnético porque contiene hierro en su interior. Entonces, al comportarse la Tierra como un gran imán, tenemos nuestro norte y nuestro sur. Por ende, las cosas se pueden atraer, los materiales ferrosos también se van a pegar a la Tierra.
Por ende, eso también va a entender por qué a los imanes que se fabrican se les puede hablar también de materiales que ustedes poseen un imán, un polo norte y un polo sur. ¿Por qué se hace esta analogía con el gran imán de nuestras cercanías, que es la Tierra? La Tierra es uno de los imanes, es el imán natural más grande que existe. Y con ese se hace esta analogía del polo norte y el polo sur. Entonces, de ahí es donde viene esto que les estoy señalando de los polos de un imán. Los polos de un imán, chiquillos, tienden a orientarse muy similares a los polos de nuestra Tierra, es decir, van de norte a sur, al igual que nuestra Tierra. Es decir, el magnetismo, que lo vamos a ir viendo más adelante, siempre se va a mover del polo norte al polo sur. Y todo lo que ocurre en nuestro planeta, por lo general, ocurre de norte a sur. Es decir, es por eso, chiquillos, que se hace esta analogía de señalar a la Tierra como un gran imán y ocupar los polos norte y sur de nuestro planeta como referencia, porque todas las interacciones, la mayoría de los fenómenos que ocurren en nuestro planeta, tanto magnéticos como no magnéticos, ocurren de norte a sur. En los imanes ocurre lo mismo. Los fenómenos magnéticos dentro de un imán siempre van a ocurrir de norte a sur. Es decir, se hace esa analogía en ese caso. Es por eso que se dice norte y sur. De esta manera, se hace esa analogía. De esta manera, también, es que se puede pensar, yo coloco un imán en la dirección del norte y del sur de nuestro planeta, y nosotros deberíamos pensar, el polo norte del imán tendría que estar para arriba, si está para el norte, por así decirlo, y el polo sur estaría para abajo. Pero esto no es así. Sin embargo, chiquillos, si comparamos, si nos ponemos a pensar en la Tierra como un gran imán, los polos magnéticos y geográficos no son los mismos. ¿Por qué? Nosotros dijimos que la interacción magnética siempre ocurre de norte a sur. Parte del norte, la interacción magnética empieza por el norte y termina por el sur, al igual que los fenómenos geográficos que parten del norte, en su mayoría, y terminan en el sur. A través de la historia, a través de los años, se ha descubierto que el imán natural de nuestra Tierra actúa al revés que los polos de nuestro planeta. Es decir, las interacciones magnéticas de nuestro planeta van de norte a sur, esa regla se respeta, pero el imán terrestre está al revés en cuanto al polo norte de la Tierra y el polo sur de la Tierra. Es decir, obviamente dice que hay una inclinación, no están alineados. O sea, por ejemplo, está un poquito uno ahí y el polo magnético está para el lado. Pero para aproximarse dice que el polo norte de la Tierra coincide con el polo sur del imán que representa el planeta. Mientras que el polo sur de la Tierra, el polo sur geográfico, coincide prácticamente con el polo norte magnético. Ahí está mal, ahora me estoy dando cuenta que hay un error en la imagen que deberían estar al revés, pero estos polos están invertidos. Entonces, todos los fenómenos magnéticos en nuestro planeta siguen la misma regla que cualquier imán, desde el norte hacia el sur. Lo que pasa es que los imanes, el imán terrestre está orientado al revés de los polos geográficos, es decir, nuestras interacciones magnéticas dentro del planeta, en este momento de la historia de nuestro planeta, están surgiendo desde el sur de nuestro planeta hacia el norte, porque el imán de la Tierra está al revés. Y como debemos respetar la regla de norte a sur, se mantiene así. ¿Se entiende un poco más? ¿Se entiende un poco este chiquillos? Porque es un poco confuso la verdad. Pero ¿qué debemos tener claro? Que para toda interacción, en cualquier circunstancia, todo ocurre de norte a sur. En nuestro planeta el norte geográfico está arriba y el sur geográfico está abajo. Pero el imán terrestre, la representación de la Tierra como un gran imán, tiene sus polos al revés de los polos geográficos. Es decir, en vez de decir, entre comillas, que las cosas magnéticas pasan de arriba hacia abajo, en nuestro planeta las situaciones magnéticas ocurren de abajo hacia arriba. Profe, Dime. quizá me salgo un poquito, pero en este mismo tema de que los polos magnéticos están dados vuelta,
cada cierto tiempo se daban vuelta también, ¿cierto? O sea, mira, A eso voy ahora, Renato, justamente. bueno. También, pero gracias por señalarlo, porque hay teorías conspirativas que dicen que en cualquier momento se va a dar vuelta el polo, así como Ah, que bueno, agarré el lápiz y lo di vuelta y va a quedar como el caos en el planeta. Sí, esta normal, ¿no? inclinación que tiene este imán es porque, como bien mencionó Renato, en algún momento este imán, por razones que la verdad que desconozco, en verdad no recuerdo bien cuáles eran las razones por las cuales va invirtiéndose este imán terrestre. Si alguien lo sabe o si Renato lo sabes, si lo puedes aportar, pues, ¿sabes por qué está dando vuelta? Creo que no se sabe. Déjeme buscarlo. Ya, busque, si alguien lo puede buscar o para ahora, para la próxima clase. Pero se pudo también descubrir en la historia del gran imán terrestre que nuestro imán terrestre no siempre estuvo así. Que hubo una etapa de la historia de la Tierra en donde el imán terrestre estaba alineado con los polos geográficos, es decir, el norte con norte, sur con sur. Con el pasar de los miles y miles de años que ha tenido de vida la Tierra, este imán se ha ido girando hasta invertirse por completo. Ahora se dice que dentro de cientos de miles de años más, el imán terrestre nuevamente va a estar orientado con los polos de la Tierra. Es por eso que se dice que la inclinación del imán terrestre está un poco chueca porque ya está empezando a girar. Pero chiquillos, esto no va a pasar en 2 años, no va a pasar en 20. Van a pasar cientos de miles de años antes de que el imán terrestre se voltee. Y ustedes dirán, ¿en qué va a afectar esto? Muchos de los fenómenos geográficos, climáticos y vitales de nuestra Tierra se guían a partir de las interacciones del campo magnético, porque la Tierra, al estar tan compuesta de minerales metálicos, no solo de hierro, basa muchas de sus interacciones a partir de cómo está formada la Tierra en cuanto a su imán. Es decir, los fenómenos meteorológicos, los fenómenos terrestres, los movimientos sísmicos, todo lo dinámico, lo mecánico dentro de la Tierra está también controlado por el imán terrestre. ¿Qué va a pasar cuando el imán se dé vuelta por completo? Todos los fenómenos que estaba mencionando recién van a cambiar de características, se van a manifestar de otra manera. No se ha podido descubrir cómo era la Tierra dinámicamente en cuanto a sus fenómenos ambientales, todo, digo, climáticos, etcétera. No se ha podido determinar cómo era la Tierra cuando el imán estaba al revés que ahora. No se ha podido determinar. Pero no podríamos decir tampoco cómo va a ser cuando se vaya dando vuelta. Es todo un misterio. Porque como esta inclinación, esta vuelta que se está dando el imán terrestre hasta quedar alineado como antes, es tan lenta que los cambios que está generando en los fenómenos terrestres, en los fenómenos dinámicos, son tan imperceptibles que nadie puede notar que eso signifique algo. Profe, encontré algo. Bueno, dime. No es 100%, sino que se cree que se debe gracias al flujo de hierro líquido que hay en la Tierra. Eso hace que los polos se estén invirtiendo cada cierto tiempo, nunca están Claro, quietos. esos cientos de miles de años. Esa es una Sí, teoría, ahora gracias, me refrescaste mucho la memoria con eso, Renato. Exactamente, ustedes saben que, como se sabe que nuestro centro de la Tierra es hierro fundido básicamente, y es un centro tan grande, el flujo de esto va a hacer que el imán se corra. El tema es que, como bien mencionaba recién, y agradezco a Renato también que lo haya investigado, estos flujos son tan constantes y los cambios que está generando la Tierra al moverse el imán son tan lentos, porque ocurren en tanto tiempo, que las consecuencias de que el imán esté al revés no se saben cuáles van a ser. De hecho, hay una teoría conspirativa también que dice que el cambio climático se debe a que el imán de la Tierra se está dando vuelta y que cuando se dé vuelta por completo va a desaparecer la humanidad. No se sabe. Se supone que si todos los fenómenos dinámicos que le dan vida a la Tierra están basados con este imán, la vida sobre el planeta debería ir adaptándose a estos cambios. Así como la evolución, por decirlo, debería haber una evolución de la Tierra como vida, de la vida de la Tierra, no solamente en la vida nuestra, sino que de los seres vivos, de las plantas, de todo en verdad,
se va a ir modificando con este imán. Entonces, aquí quiero ir con esto para ir cerrando la clase, que el comportamiento de los imanes, que podemos comprar un imán, conseguirnos uno, nos va a dar grandes luces de cómo fue ese comportamiento de la Tierra como un gran imán, de los fenómenos terrestres, de las formaciones de algunos espectáculos tan maravillosos como son las auroras boreales, etc. Si comprendemos el comportamiento de un imán, que puede ser, por ejemplo, uno que queremos que compremos, que es muy probable que sea de magnetita, si entendemos el comportamiento de cómo se mueve el magnetismo en ellos, o cuando se enfrentan a otros materiales que pueden interactuar con ellos, vamos a entender, chiquillos, que pues, la Tierra se comporta de manera prácticamente igual, a grandes escalas, y que todo el magnetismo, sin generar grandes cambios, es un gran determinante de lo que ocurre en nuestro planeta. Así que eso, chiquillos, ¿alguna duda con esto? ¿Se entendió un poco lo que es el magnetismo y lo que es un imán y cómo se manifiesta en nuestro planeta? Se entendió. ¿Los demás? Sí, profe. Ya, genial, chiquillos. Ojalá también los demás que no hayan, la idea es que también los demás vayan participando, también porque también los voy a hacer participar, incluso cuando estemos también ya en la presencial también, y los que estén y los que no estén en el colegio también vamos a ir haciendo unas actividades distintas, también pensando en PTU, que obviamente es un tema que yo creo que a algunas les puede importar, así que lo vamos a ir viendo también. La próxima semana, chiquillos, vamos a seguir con este tema y vamos a analizar, por ejemplo, ¿qué pasa si parto un imán? ¿Qué pasa si rompo un imán? ¿Qué pasa si cómo se vería y cómo se puede representar el comportamiento de dos imanes que se están atrayendo y repeliendo? ¿O qué pasa si enfrento a los imanes a materiales ferrosos, ferromagnéticos? Eso todo lo vamos a analizar la próxima semana para ya empezar a adentrarnos a lo que es el concepto de la fuerza y el campo magnético, que es el gran concepto que vamos a ver a continuación. Así que eso, chiquillos. Ya la próxima semana ya nos encontraríamos todos juntos, el lunes con el A y el miércoles con el B, pero vamos a seguir con este tema de el magnetismo y todo lo que es el campo magnético, entendiendo el comportamiento en pequeña escala de un imán, pero obviamente pudiendo llevarlo a grandes escalas, como es el caso de los imanes más grandes, los superimanes, y también obviamente nuestro gran imán, que es la Tierra. Así que eso, chiquillos, la clase va a estar subida dentro de un ratito más, al más tardar mañana, para que la puedan echar una revisada, para que vayan tomando sus apuntes, y nos encontramos la próxima semana, día lunes en el caso del A y el día miércoles en el caso del B. No se olviden los horarios, revisen sus horarios en eso. Manuel. Una pregunta sobre lo mismo del horario, porque usted tiene el lunes con el A. ¿Qué vamos a hacer los que tienen física con usted en el B en esa parte? Porque el lunes usted tiene, creo que después como del primer bloque, por decirlo así. Ajá. Ahí en el B tendría química. ¿Nosotros tendríamos que salir de la sala? No necesariamente. Recuerda que van a cambiar el horario. Sí, van a cambiar el horario, ya no va a haber paralelos. El lunes, pero es que usted va a estar haciéndole la clase de física al A y a nosotros nos van a estar haciendo en ese mismo momento la clase de química al B. Por ejemplo, sí. Yo estoy en física aquí, nosotros nos harían salir porque a ellos les tocaría el miércoles que, por ejemplo, el Luciano, el Renato... Física y química, miren, física y química quedan independientes unos del otro. Por ejemplo, a la hora de física de la, ustedes van a estar en química, y los que no están en química no tienen clases a esa hora simplemente. No sé si se entiende. O sea, nos harían salir de la sala. Claro. Ah, ya. Tendrían ese rato libre. Pero les recomiendo, porque la verdad eso de las salas y todo todavía no se ha visto. Prefiero que le pregunten a sus profes jefes cómo va a funcionar eso, porque la verdad es que no sé. Pero lo único que sé es que... Me dijo que preguntara con el profesor. La verdad es que yo no lo sé, porque yo le pregunté, cuando recibimos nuestro horario con la profe Nicole, que es la profe de química, también nos dimos cuenta de eso, y la verdad es que quedamos la verdad es que no sabemos, porque como todavía no está el tema de las salas vistos, pero apenas se sepa algo, no duden que se les va a informar. Pero lo que entendimos hasta ahora con la profe Nicole es que en la hora que ustedes tienen física, están conmigo, y en la que les toca química por horario, no están con la profe Nicole.
¿Por qué no eligieron ese ramo? Ya, para que cualquier cosa, si se sabe algo, ahí se lo voy a obviamente informar por el Classroom. Así que eso, chiquillos, dejamos la clase hasta acá. Cuídense mucho, que tengan muy buena semana. Una semana un poquito más corta esta semana, y que estén muy bien, y nos encontramos el próximo lunes o martes según el curso con el que esté. Cuídense, que nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chiquillos. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chiquillos, que estén bien. Chao, profe, nos vemos. Nos vemos.